Bien, primeramente para nosotros entender la arqueología tiene que ir hacia el desarrollo. La arqueología no es una ciencia solamente para el deleite de algunas personas o para que se satisfagan algunos científicos, algunos arqueólogos, algunos historiadores, antropólogos, o mejor dicho, la crema intelectual. No es para eso. O tampoco no es para aquellas personas exóticas que pretenden ver zonas arqueológicas, ir a los museos, etc. Tampoco es eso. La arqueología es mucho más que eso. Entonces dice, la arqueología integrada a la problemática social y cultural de los pueblos es una nueva opción como enfoque metodológico para integrar y comprometer a las comunidades urbanas y campesinas en torno a sus autoridades, ¿correcto?, ¿no?, locales y comunales, hacia el fortalecimiento de su identidad cultural y su participación en la defensa y difusión de su patrimonio cultural. Es decir, ¿por qué el centralismo? Es un problema crucial. ¿Por qué? Porque la gente no conoce su suelo. Cree que la historia y la arqueología es de Machu Picchu, es del Cipá, es de Caral, y su pueblito abandonado de las partes altas no lo es. Como no está escrito en la historia, como no aparece ni siquiera en un libro ni en una revista, solamente puede aparecer en las páginas policiales de repente. Entonces, ¿qué espera ese joven, ese estudiante, ese colegial que estudia la historia de otros y no su historia? Es ahí donde debemos llegar. Y la antropología tiene la misma misión cuando es profesional, porque los antropólogos, cuando son profesionales, forman parte de un aparato estructural para que el Estado pueda diseñar un plan de desarrollo, pero integrado al desarrollo. Que nosotros como profesionales nos integremos al desarrollo, aportemos para que no sucedan esos grandes problemas que deciden en la carpeta los grandes políticos sin la participación del sociólogo, del antropólogo, del arqueólogo, ¿correcto? Es por esa razón que tenemos que buscar esa posibilidad. Bien, vamos a pasar. Y acá quiero mostrarles un esquema. Este es, por ejemplo, un mapa conceptual, para que vean ustedes a nivel metodológico cómo yo voy a tratar de plantearles a ustedes una idea clara acerca de lo que son los sistemas de asentamiento en la cuenca alta del Chillón. O sea, los asentamientos, hablo prehispánicos. Estoy hablando de tiempos que ya no existen. Y vamos a recrear ese tiempo, vamos a recrear ese espacio, vamos a recrear esa realidad a partir de un modelo de interpretación para esa cuenca. ¿Correcto? Entonces yo tengo el sistema de asentamiento de la cuenca. Entonces hay líneas que se van, una línea gruesa de fuerte impacto que dice sociedad y cultura. Es decir, los sistemas de asentamiento significan también, o aparecen también como sociedades y como cultura, ¿correcto? Pero a la vez de los sistemas de asentamiento yo puedo hablar de un patrón de asentamiento. ¿Qué cosa es un patrón de asentamiento para el arqueólogo? Es cómo los pueblos fundan su población y dónde lo fundan y por qué lo fundan. Cuando ustedes han visitado zonas arqueológicas, de pronto han visto en las partes altas, de pronto han visto en las terrazas, de pronto han visto en el fondo del valle, y no han visto en las laderas o no han visto en las zonas planas. Nosotros tenemos en la costa lugares bien planos, pero la gente se ha ido a los rinconcitos y ahí están las zonas arqueológicas. En las partes altas, colgados como si fueran perchas, están los pueblitos así. ¿Por qué razón? Entonces, eso nosotros estudiamos. ¿Y a qué se debe eso? Lo vamos a ver. Ahora, patrón constructivo. Obviamente, las sociedades antiguas como las sociedades actuales, ¿no es cierto?, obedecen a una situación de su entorno, de su tecnología, de su cultura, para construir, ¿no es cierto? Nosotros estamos construyendo con ladrillos y estamos haciendo coberturas de techos aligerados. Pero si se van a los pueblitos de la sierra, van a ver adobes y van a ver calaminas. Y si van a otros, van a ver teja y adobes, y si van a otros, van a ver paja y madera. Es decir, esos son patrones constructivos, patrones de conducta donde la población pretende hacer lo que está a su mano y lo que está a su alcance, o lo que su cabeza, o lo que su pensamiento, su tradición manda.
A nadie se le va a ocurrir a 4.000 metros de altura una sociedad de pastores construir un edificio de 5 pisos. ¿Para qué? Entonces ellos se adaptan a su realidad. Eso se llama patrones constructivos. Hoy, en estas sociedades, en la colonia, en la república y en la época de los incas y mucho más atrás, desde que hubo el sedentarismo, hubo patrones de asentamiento y patrones constructivos que se relacionan a múltiples factores. ¿Correcto? Bueno, en la parte baja vamos a tener los modelos de interacción. ¿Qué cosa es interacción? Cuando los alumnos están cerca, ¿no es cierto?, más cercano, ella interactúa con ella, lo que quiere decir que se presta sus trabajos, discuten sobre un tema, el profesor ha dejado un trabajo y dice vamos a mi casa, vamos a discutir, vamos a leer, están interactuando, ¿correcto? Ella pone su planteamiento y ambos. Ninguno dice yo decido, yo hago lo que quiero y tú vas a hacer lo que yo quiero, no dice eso. Eso se llama influencia, está influenciando ella sobre ella. Pero cuando hay interacción es una discusión mutua. Si nosotros llevamos al terreno de las poblaciones, también sucede eso. Una población acá y otra población más allá. Hay interacción, pero no hay un dominio de este sobre el otro. En otros estados, en otras sociedades, sí, estos pueblos se sobrepasan. Dicen, ¿qué voy a interactuar contigo si tú eres inferior a mí? Tú vas a hacer lo que yo te digo. Entonces están aplastando, hay sometimiento. Esa es otra cosa, ¿me entiendes? Pero acá estamos hablando de modelos de interacción, ¿Cómo aparecen estos modelos? Primeramente, vamos a ver control de cuenca, ¿no es cierto? La cuenca se controla. Eso tienen que saber ustedes. Todos los valles y todas las cuencas hidrográficas han sido controlados por el hombre para poder aprovechar económicamente, territorialmente y obviamente sus linderos y sus poblaciones están asentadas en un lugar determinado y nadie más puede asentarse en el lugar donde están ellos. Entonces, para el modelo, los reguladores económicos, los que regulan la economía en una sociedad, en las sociedades de la cuenca, en aquel tiempo intermedio tardío, llamémoslo época inca, llamémoslo muy atrás, hay áreas de recursos. Cuando hay área de recursos, es un factor. A mayor cantidad de recursos, ¿no es cierto?, va a haber mayor aprovechamiento. Y cuando hay mayor recursos y mayor aprovechamiento, obviamente hay mayor población. Y área de producción es directamente proporcional a la cantidad de recursos, ¿no es cierto? Igualmente, las zonas de vida. Las zonas de vida son las áreas biológicas, donde están las aves, los animales, los peces, ¿no es cierto? Las plantas. Esas son. Esos son los factores que en última instancia van a modelar, van a influir en lo que va a ser un patrón de asentamiento en una población de esta naturaleza. Y obviamente hay que controlar la cuenca baja, la cuenca media, la cuenca alta. Decíamos de que en la clase anterior que no es igual ocupar la gente que está ocupando la parte baja, ¿no es cierto?, como nosotros acá en el Valle Bajo, o cuando nosotros nos vamos hacia el Valle Medio, como sería Santa Rosa de Quibes o Chosica. Es otra cosa, hay calor, crecen otras plantas. Y si vamos más arriba, ya estamos en la sierra, no es igual, ¿no es cierto? Bueno, es eso lo que quería mostrarles en esta imagen. Pero como verán ustedes, esta imagen, ese mapa conceptual, es algo así lo que ustedes tienen que hacer a partir de sus lecturas. Bueno, este es un mapita para mostrar solamente el territorio que se ha trabajado. O sea, no se trabaja una población. El arqueólogo no se dedica a estudiar un sitio. Es como si yo quisiera estudiar a uno de ustedes y quisiera saber, con el estudio de ella, lo que piensan los demás. Eso no es así. La arqueología tiene que estudiar un territorio más amplio para poder tener un rango de datos, de información, para poder tener por lo menos un punto de generalización. Si A, B, C, D y E son poblaciones que están ocupando en un tiempo determinado un lugar determinado, ¿no es cierto?, y están produciendo una cerámica de este tipo, todas de la misma forma, entonces la población X, que vive en el mismo tiempo, en el mismo territorio, también tendrá las mismas probabilidades de encontrar esa misma situación. Y para poder tener también
un alcance mayoritario. Es como cuando yo tengo una muestra estadística, ¿no es cierto?, representativa. Los candidatos en la actualidad, si quieren manipular la información, agarran una muestra muy cortita y agarran una muestra que va a ser más o menos del distrito o de los barrios donde más lo quieren a él. Entonces, las muestras van a dar, pero que me pongan, por ejemplo, los puntitos en el mapa metropolitano. ¿De dónde ellos van a ver los puntitos concentrados en un solo sitio? La mejor muestra estadística es cuando abarca todo el universo del área que yo pretendo hablar. Si yo hablo de Lima metropolitana y quiero tener una muestra de 50 personas que piensan de tal candidato, yo tendré que tener distribuido proporcionalmente, aleatoriamente, en todo el territorio y que cubra todo el área. ¿No es cierto? Pero no me puedo ir a San Borja nomás y de San Borja yo decir, ya, esto es lo que piensa todo Lima, ¿no es cierto? No es así. Entonces, esa es la idea también en arqueología, que nosotros tenemos que entender a las poblaciones, ¿no es cierto?, del territorio en forma horizontal, porque en estos momentos nosotros vivimos acá en Lima, porque es centralista, pero si nosotros nos vamos a otros pueblos de fuera de Lima, entonces vamos a ver que este pueblo A se comunica con el otro. Entonces lo que está sucediendo en este pueblo es probable que suceda también allá, porque no son ajenos, porque se relacionan, tienen caminos, tienen carreteras, se pueden comunicar con las lenguas, etc. Excepto que hablen otro idioma. Aún así, si hay un grupo de chinos que hablan chino en ese lado y acá hay unos que hablan su quechua, yo miro sus zapatos y miro su vestimenta y miro cómo comen, yo copio eso y los hago. Estoy asimilando lo que tienen ellos. No estoy interactuando, pero sí estoy siendo influenciado, ¿me entiendes? Entonces hay relaciones. Por lo tanto, no es válido solamente estudiar un sitio, sino todos los sitios que corresponden más o menos a la esfera cultural. Las esferas culturales, y hablando de este tema, es, yo voy a los huancas. Los huancas hay una música que los caracteriza con sus ascos, con todo, sus costumbres y sus tradiciones. Entonces es un círculo así, bien focalizado en Huancayo. Y de ahí el círculo va saliendo concéntrico y se va yendo como si fuera, cuando tiran una piedra, hacen unas ondas, o cuando hay un epicentro, ¿no es cierto?, lo dibujan con círculos concéntricos. Entonces así más o menos son las esferas culturales. Van degradándose así hasta que llegan a su frontera y ya no hay nada de esa cultura. Ya no tienen esa música, se contacta con otros y otro comienza a entrar al focal y nuevamente entramos a otra esfera cultural. Así está el Perú, por eso se llama multilingüe, multiétnico, ¿no es cierto? Pero la cultura es una sola, pero la etnicidad es totalmente variada. Y es por eso que nosotros tenemos que tener claro cuando estudiamos un territorio de esta naturaleza. Esto más o menos es el ambiente, cómo nace una cuenca, un valle. Esta es la naciente del río Chillón. Las cuencas, los valles nacen por quebraditas así, ¿no es cierto?, con descubrimientos muy cortitos, bajitos. Ahí hay hilitos de agua que se van juntando de a poco por la pendiente y van entrando en meandros. Los meandros son esas culebritas, como intestinos, que van formando y se van entrando hacia la parte baja y van formando ya el gran río. La cuenca del Chillón es un escenario donde se han asentado innumerables poblados con las mismas características, y patrones de poblamiento en el intermedio tardío. Intermedio tardío es un periodo inmediatamente anterior a los incas. Eso lo vamos a ver en otra clase, la periodificación. Las casas tienen formas alargadas con recintos de planta circular. Estoy hablando del sistema constructivo, que son similares en una población en un mismo determinado tiempo. Eso lo he visto. No estoy hablando de lo que me estoy imaginando. Circular o ovaladas están construidas a base de piedras canteadas y sus techos tienen con sus estructuras de piedra y barro, adoptando la falsa bóveda, pero también tenían techos de paja con estructura de palos. No tienen calles, pero sí pasajes muy angostos que articulan las plataformas habitacionales de un nivel a otro. Estoy hablando de las poblaciones que normalmente encontramos que son prehispánicas. No estoy hablando de las poblaciones actuales. Cuando ustedes hablen de una población como antropólogos actual, van a hablar lo mismo. Van a hablar lo mismo, solo que van a tener mayor información. Porque la gente está viviendo. Esto, por ejemplo, es un cuadro comparativo que yo elaboré para el Valle del Chillón,
Entonces, las barras negras son asentamientos actuales. Están en relación a la altitud. Entonces, las poblaciones más altas actuales están sobre los 3.600 metros, pero las poblaciones prehispánicas más altas están por encima de los 4.400 metros. Lo que significa que la tendencia de las poblaciones prehispánicas eran mucho más altas, estaban controlando las partes más altas, y después con la conquista las gentes bajan un poco más al nivel del mar. ¿De acuerdo? Esto es un asentamiento. Verán ustedes, nosotros cuando nos muestran las calles de Lima, las calles de cualquier poblado, es dameros, ¿no es cierto? Es ortogonal, es cuadricular, por manzaneos. Pero el pensamiento de nuestros antecesores, las poblaciones prehispánicas, su modelo de asentamiento, su modelo de ocupación, de construcción, son planta circular, ¿correcto? Y no hay calles, no hay manzanas, están agrupadas por barrios, por clanes. Es como cuando vamos nosotros a un asentamiento y llega por primera vez el papá y la mamá, jóvenes, tienen sus hijos, crecen los hijos, luego son abuelos ellos, y bueno, y ellos tienen que vivir en otro lado. Entonces agarran el pedacito del costado, el otro pedacito, o hacen construcciones en la superficie. Todos son tíos, sobrinos, ¿no es cierto? Y posiblemente el marido venga de afuera, o la mujer venga de afuera. Cuando el marido viene de afuera, ¿cómo se denomina esas sociedades? Exogámicas. ¿Ah? Exogámicas. Y cuando están adentro, endogámicas. ¿Me entienden? Eso es lo que van a manejar ustedes en antropología. Y acá eso tiene que ver mucho con los factores de asentamiento, ¿de acuerdo? O sea, los causales del crecimiento del asentamiento y de los cambios culturales que se van a dar depende si los hombres están viniendo a la nueva población o las mujeres están viniendo. ¿Quiénes traerían en nuestras sociedades andinas el poder, si se quiere así? Los varones, porque han sido básicamente eso. Hay escasas poblaciones que han sido, ¿no? ¿Cómo se denomina a las poblaciones donde la mujer manda? Matriarcado. Había matriarcado. Muy poco era eso. En más eran matriarcados, los hombres, ¿no es cierto? Los viejos. Ellos son los que mandaban. Por lo tanto, si un hombre iba a otra población porque se casó con esta mujer, entonces él también influía en el cambio. Entonces él está yendo con sus costumbres, sus tradiciones, y hace que esa población cambie en su cultura en general, ¿no es cierto? Eso nosotros descubrimos acá. ¿A través de qué? Vamos a ver más adelante. Ahí tienen otra población similar en otro sitio. ¿Se parece o no se parece? Vean la trama. Ese es así y este es igual. Están ocupando la cresta del cerro. Están en las partes altas. No están en las partes bajas. ¿Por qué razones? Cuestiones defensivas, cuestiones de territorialidad y cuestiones simbólicas. Las poblaciones están ubicadas en donde se sienten más seguros con la mamapacha. La mamapacha, cuando los que han visitado Machu Picchu, los que han visitado zonas arqueológicas de distintos lugares, van a ver que los intihuatanes en los lugares hay un cerco de piedras y está aflorando una roca. Puede ser una huanca, una piedra parada, ¿no es cierto? El lanzón de Chavín es una huanca, pero con figuras de distintas formas. Y hay otras piedras solititas, que lo vamos a ver también en esta diapositiva, que son amorfas, pero tienen la forma lanceolada, ¿no es cierto? Pero eso está relacionado, el Hanampacha, el Caipacha y el Ocupacha, o sea, las tres dimensiones, ¿no es cierto?, del pensamiento, de la cosmovisión. El mundo de arriba, el mundo donde estamos y el mundo de los muertos. Y conecta esta figura. Entonces la roca misma, el cerro que apunta hacia arriba, está conectado con el Hanampacha, con el Caipacha y con la tierra de los muertos. Entonces ahí ellos están anclados como una forma de seguridad. Eso es otra forma de pensar. Por eso también hay otro asentamiento, que no es ya son tres que tienen la misma forma, que se están caracterizando por tener el mismo patrón. Por eso llamamos patrón, porque se comportan de la misma manera en el
territorio, para al mismo tiempo asentándose en las zonas altas, haciendo construcciones casi similares. No están relacionadas directamente ni influenciadas, sino que ellos tienen, así como nosotros, yo uso un saco, tú usas un saco, en China usan saco, en Estados Unidos usan saco. Excepcionalmente, si vamos a Arabia, no usan saco, de repente están usando una túnica. Pero la gran mayoría, por cuestiones de universalidad del comportamiento, de las relaciones, todos hacemos lo mismo. Acá, yendo hacia lo mínimo, ¿no es cierto?, al mínimo territorio, todos van a ser de la misma manera en la cuenca. Esa es una forma sociológica de ver las cosas. La cuenca alta, cultura y tradición oral. La tradición oral es el legado más valioso de los pueblos andinos. Guardan el conocimiento más sublime del pensamiento y trascienden en el tiempo y en el espacio como eje ordenador de la racionalidad andina. ¿Se dan cuenta? Esto ustedes van a tocar. La gran mayoría de los antropólogos que salen de Villarreal están más orientados a la antropología urbana. Quizás porque sus maestros, sus profesores, son más con esa tendencia. Falta, por ejemplo, que los antropólogos de Villarreal vayan y miren la selva, y miren la sierra, las comunidades, para poder entender esto que estamos viendo. Porque inexorablemente se está perdiendo la cultura y la tradición con el modernismo y la modernidad, ¿no es cierto? Todo lo que sucede. Los jóvenes que son hijos de los compañeros de la generación anterior prácticamente se están quedando solos en el campo. Los jóvenes vienen a formarse en las universidades, en los colegios, son obreros, son choferes, son cobradores, son ambulantes, son mendigos. Es decir, ya no están en su pueblo, ya no hay nadie. Unas cuantas vacas flacas que están por ahí, un burro que se muere de hambre, un perro que apenas ladra y de repente las plantas que ya no crecen porque nadie riega, los canales están abandonados. Eso que les estoy diciendo no porque me imagino, lo estoy viendo. Yo trabajo en tierra adentro. Por esa razón les estoy dando lo que yo estoy viendo. Entonces, es una inspiración que les doy a ustedes para que ustedes desde ahora delineen en su cabeza qué es lo que tendrían que hacer como antropólogos. ¿Cuál sería su papel, el rol que tienen que cumplir como profesionales? No es solamente ganar dinero, no es solamente tener el título, sino también ser una pieza fundamental en el desarrollo y en la conservación de la identidad cultural. Eso es lo que me parece que es el mensaje más importante. Y acá, lo que les decía, este es prehispánico, y esto tiene muchas cosas que contarse, porque la gente lo contó así, ¿no? Tienen ustedes el plano de esta misma plaza. Al centro tiene unos puntitos negros que están orientados al norte, son huancas, son calendarios, es un calendario solar. Y esto se llama para la gente del pueblo Hayampampa. Y cuando vamos a la documentación del siglo XVI, a las crónicas, documentos de esa época, el Cayam o Hayam era el lugar donde la gente de las chacras hacían sus fiestas dedicadas al agua. Y en tiempos actuales, esto era un lugar, un escenario de las paradas de la limpiasequia, del canal, de uno de los canales de la comunidad. Entonces ahí tienen una huanca. Y esa piedra fracturada, ellos asumen que ha sido roto por un rayo. ¿Cuándo fue? No se sabe cuándo. Y cuando no se sabe cuándo ha sido, pero saben que sucedió, se llama un tiempo mítico. En tiempos míticos no hay fecha, solamente el hecho. Y está envuelto en ritos, en mitos, ¿no es cierto?, todo el evento. Acá tenemos otro escenario, vean ustedes, unas construcciones que van a hacer tumbas allá, las piedras que afloran, las rocas están aflorando, y una roquita al centro y otra más a este lado. Es un juego de rocas que afloran, pero eso tiene su simbolismo. Lo vamos a ver en fotografía. Acá tienes el 3D, ¿ves? Ahí está la piedra, como un personaje preside el espacio ritual, esa huanca que es natural, ¿no es cierto? Escaleras que unen, muros, es un pucar. Y acá es un personaje en las partes altas del Chillón, a 4.400 metros está este personaje.
no ha sido tallado, de repente la naturaleza la hizo. O la naturaleza la hizo fallida y los hombres lo transformaron. Como una huaca, ¿no?, de las alturas asociada al pastoreo. Y la otra que está al frente, o sea, en su frente de este está la otra que hemos visto. Y esta está una mujer sentada ahí. Es una piedra. Dime, ¿es casual? Dígame, ¿el hombre no cree que así haya sido natural eso? ¿Crees que no se ha apropiado del paisaje y le ha transformado en su ícono, es decir, en su representación? Es como cuando el Señor de los Milagros aparece a un negrito y no se quema cuando se incendia, y desde ese tiempo, ¿no es cierto?, en Lima hay la tradición del Señor de los Milagros. Ese es el Cristo de los negritos, originalmente. Pero para que eso suceda, esos negritos han tenido que tener en su cabeza la idea, ¿no es cierto?, de la imagen de un Dios que era Cristo, y lo han convertido, lo han mitificado. Ese es un mito o una realidad, pero está envuelto en esas cosas. Hay datos históricos que aclaran ese punto, pero como son datos históricos porque había escritura, en los tiempos donde no había escritura, solamente la memoria oral es la que nos explica estos orígenes. Y estos son orígenes relacionadas a las alpacas, a las llamas, al pastoreo. Y acá quiero mostrarles varias cositas. Ahí ven ustedes una chicha blanca, dicen ellos, y una chicha negra, una chicha morada. Ambas chichas se vuelven sagradas en un tiempo sagrado, en el tiempo del agua, cuando se da la fiesta del agua, la limpiasequia. Entonces, la chicha negra agarra la huaca. Es un hombre que se viste de mujer pintado de negro y comienza una olla de barro implorada a bailar, y adentro de la olla está esa chicha. Esa chicha se vuelve sagrada ese día, y aquellos que llevan un poquito es como si fuera un agua bendita de la religión católica. Y la otra chicha de la misma manera. Los cánticos son sagrados de ese día, pero al agua, a las huacas. Eso sucede en la actualidad. Y los antropólogos deberían estar frente a esos estudios, y no los arqueólogos, ¿de acuerdo? Ya tienen ustedes atrás una huanca de piedra, la cruz está ahí, los personajes designados para llevar la cruz a las partes altas donde lo bajaron para el tiempo del agua, para que haya un sincretismo con las huacas, ¿no es cierto?, andinas, y la cruz, y luego se va con sus cohetes, solos ellos. Y esto es para la marca del ganado, ya ustedes ya eso deben saberlo, y si no, lo van a aprender. Bueno, Cantamarca, no les voy a leer lo que es Cantamarca porque vamos a perder tiempo, lo vamos a ver mejor en imágenes. Este es Cantamarca, que está en las zonas altas de Canta. Es la capital de los Canta. O sea, la capital de los Canta es una etnia, como si fuera un pueblo grande de los Cantas. Los Cantas tenían un territorio gigantesco y era su capital. Como ven ustedes, está en la parte alta. ¿No? Ese es el patrón. Ahí tienen ustedes la planta más o menos, la construcción alta es esa que se ve en la parte superior, y los incas transforman haciendo colcas, ¿no es cierto? Y hay murallas, hay caminos, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá tenemos ya en pistas fotográficas la portada que se ve con la flechita, ven ustedes dónde está la muralla, y hay una portada. Entonces no vayan a pensar que solamente los europeos han hecho sus murallas de contención como los castillos. Acá tenían igualito. Los castillos medievales, una zanja bien profunda delante, y después el ingreso recién de la portada. O sea, no entraba cualquiera al pueblo. Estaba amurallado con soldados que cuidaban el territorio. Entonces, esa es la portada. Esta es la parte levantada en plano, las colcas que los incas construyen para almacenamiento. Ven ustedes unas cositas como pequeñísimas cajitas. Esos son cuartitos pequeños para almacenamiento de tipos de alimentos. Y los corrales de las llamas donde descansaba cuando traían los alimentos que eran recogidos de todas las poblaciones que estaban ahí como tributo a los incas. Los incas han construido eso. Y ahí vean ustedes la zona arqueológica que nosotros hemos trabajado. Vean ustedes en pendiente construcciones circulares hechas de piedra. Esto es lo mejor que hay. En ese mismo sitio, este tipo de columnas. ¿Ven ustedes? Son columnas. O sea, para que vean ustedes que los pueblos prehispánicos han conocido la arquitectura ampliamente, han conocido la mecánica del suelo, han conocido el tallado de las piedras
y han hecho cosas maravillosas. Vean ustedes esa columna invertida con un cono invertido. Y las vigas de piedras, todas de piedra, y son sólidas que hasta ahora están. Ahí está, tenemos una portada, el techo ya no existe, obviamente, tampoco allá. Todo ha sido, pues, desde las épocas de su abandono, destruidas, ¿no? Vean ustedes, así el arqueólogo trabaja en estas formas. Acá tenemos ya trabajos acabados, ¿no? Limpiados, estudiados a la superficie. El arqueólogo, cuando excava, hace cuadrículas por cuadritos pequeños para poder ver en dónde se encuentra un objeto y dónde está el otro objeto. Entonces, de acuerdo a los objetos, cómo están distribuidos en el lugar, nosotros podemos decir cómo han sido abandonados, ¿cierto? Cómo han sido manejados, cómo han sido depositados ahí. Si ha sido intencional o si ha sido por pura casualidad. Nosotros cuando estamos en la casa, ¿cierto?, barremos todos los días, pero cuando tenemos un piso de cemento, se limpia y no aparece nada. Pero acá no había cemento, pisos de cemento, había pisos de tierra. Entonces cada vez se apisonaba una parte, se sentaba lo que yo comía, un huesito de cuy se quedaba pegadito en la tierra y ahí se quedó, lo barrí encima, se quedó. Pero conforme voy echando tierras también y agua, se va depositando otro y otro capitas, entonces vamos a tener como 20, 30 capitas en las viviendas. Y nosotros estudiamos cada capita para saber en esas capas qué hay. Y eso nos va a permitir a nosotros que la capita 1, que está más abajo, es la que primerita se botó cuando se construyó la casa. Y la última que se botó es cuando la gente se fue y abandonó. Y antiguamente la gente abandonaba su casa de manera intencional. Se iba, abandonaba y hacía un rito de abandono. Los batanes volteaban, ¿no es cierto? Los volteaban, lo dejaban marcas, quemaban en una parte de la casa, es decir, salían no como nosotros dejaríamos una casa. ¿Entienden? Esas cosas nosotros tratamos de descubrir. Ahí ven ustedes una ofrenda, un aríbalo, un cuello de aríbalo, que está hecho en el Cusco, fue algo por un cusqueño, pero la gente local de los que los canta lo adoraban esa parte porque era un símbolo de los incas y pensaban que con eso ellos estaban felices. Una piedra adentro y ese cuellito botado que era. ¿Por qué? Porque simplemente está simbolizando el poder inca en este territorio. Y se conservaban. Hay vasijas que se han conservado de generación en generación. Y bueno, hasta lo han cosido las vasijas. Se rompen ancho su huequito y el ancho su pito. Pues ya no es para el agua ni para nada, simplemente para mantenerlo. Señorita, ¿está con el celular? Estamos en clase. ¿Correcto? Los entierros. Para que vean ustedes qué tipos de entierros se encontraban acá. Dicen, antiguamente en la cuenca alta del Chilló, los pueblos se enterraban en cuevas, denominadas machayas, y en su patio como parte de la familia, porque ellos creían que eran sus guardianes y protectores, y por eso se les daba de comer, beber, y se les rendía tributo varias veces al año. La muerte y la vida estaban ligados a la familia. Por eso que vamos a ver que sus enterramientos, sus tumbas, están en su casa. Es decir, yo vivo acá y cuando se muere seguramente el papá o la mamá lo entierran en la puertita del patio. Esas manchitas negras que vemos acá, este que está acá, vean, es una tumba. Ahí hemos encontrado una tumba. Vean, está en la puerta. Acá es otro y acá es otro. No es un patrón, digan ustedes, no es un patrón que se repetitivo, que se están enterrando en la misma forma. Y si seguimos viendo, ¿no?, vamos a ver otras repeticiones. Acá uno y acá otro. Acá uno y al otro lado el otro. Y en la puerta acá hay otro, el último, mira, es también. Entonces, estamos en un barrio nada más, es un barrio, el sitio es mucho más grande. Es de suponer que en todos los tipos, nosotros hemos excavado una muestrita nada más. Ahí ven una tumba antes de descubrirlas. Así estaban las tumbas. Obviamente estaban con barro, esa parte ya la hemos retirado el barro y abajo está el entierro. No son entierros fabulosos, ¿no? Mira, destapado, no hay nada, es solamente hueso. Y algunos prendedores de cobre, algunas cerámicas, unas vasijas, ¿no?,
como este, por ejemplo. Esta es la tumba más importante y que estaba en el patio que les he mostrado uno de ellos. Y mira lo que se encuentra, ¿no? Pues esos son los dibujos que nosotros hacemos para mostrar. Uno se ve en corte, otro se ve con su contenido, otro se ve antes de excavar, otro se ve el fondo y otro se ve en perfil, vean ustedes. O sea, cómo está. Y ahí ven ustedes en la fotografía dos tipos de entierro. Y estas son las cerámicas que había. Estas cerámicas, así por su forma, alguien puede decir, ¿a dónde aquí pertenece? Es una cosa que en el colegio se hace. ¿De quién sería esa cerámica? ¿Es Moche? ¿Es Tiwanaku? ¿Chavín? ¿Inca? Moche. ¿Qué es? A ver. Nadie. Moche. ¿Ah? Moche. No. Eso lo han hecho ustedes en Historia del Perú, ¿no? Cuando han hecho las culturas. ¿Ah? ¿Quién dijo eso? Es Inca. Es Inca todo. O son aríbalos, pues, los aríbalos. Ahí está. Pero estos aríbalos que normalmente deberían de aparecer en el Cusco, aparecen en Cana. Eso ya es para ver. Esto es al frente de Catamarca, en la otra cuenca del mismo valle, está Guarda, el Guarda querido. Y ahí tenemos este sitio arqueológico que también trabajamos. Nosotros hemos puesto en valores, significa ponerlos al servicio de la comunidad, ¿cierto? Esa era la idea, trabajar con las comunidades. Ahí también aparecen las mismas formas y las mismas técnicas, la misma metodología de excavación. Ahí están los entierros mucho más conservados. En Catamarca, vean ustedes cómo aparecen los individuos. Entonces eso se va retirando, ¿no? Uno a uno. Esto ya tiene que intervenir el antropólogo físico para poder levantar estas osamentas, ¿no es cierto? El arqueólogo trabaja. La profesora que les va a enseñar a ustedes en el cuarto año antropología física es arqueólogo, ¿no? Y les enseña este tipo de... Hay materiales que son entierros. Ahorita los del cuarto año están trabajando en la parte de este. Ustedes van a hacer. El profesor Altavirano de Caca enseña a los arqueólogos y la profesora de historia enseña a los antropólogos, especializados más en forense. Esto, por ejemplo, ¿qué cerámica será? También es Inca. Vean, estas son las características rojo y policromado, ¿no? Y una vasija muy fea, horrible, mira, ese es local, muy campesino, ¿no? Pero ahí está con su entierro. Y estos son cerámicas que no pertenecen ni al intermedio tardío ni a los incas, es mucho más atrás, pero también está en el mismo territorio. Eso yo no los he excavado, eso ya estaban, ahí la gente guaqueaba, en el colegio estaba eso. Esto se llama, pertenece al periodo Horizonte Medio, también llamado Huari. Bueno, cuando nosotros hacemos el trabajo arqueológico, interviene el restaurador, el arquitecto, aparte del antropólogo físico, el conservador, el arqueólogo mismo, es un equipo interdisciplinario que trabaja y comienza a restaurar para poder darle solidez a aquellas zonas que están por caerse. Y después nosotros hemos hecho los talleres con la comunidad, porque no podemos ser ajenos a la realidad de la sociedad que está ahí, que es dueña del territorio. Pues había que enseñarles, había que hacer esos talleres, darles lo que nosotros estamos encontrando y estudiando, ¿no? Ahí están las clases teóricas y prácticas en el campo a todos los muchachos, los niños, para que se formen los guías, los futuros guías, ¿no es cierto? Eso, ¿qué hora es ahorita? ¿La hora? ¿Ah? Tenemos todavía para ver el otro día. ¿Está bien? Está bien. Vamos a recrear ese tiempo, vamos a recrear ese espacio, vamos a recrear esa realidad a partir de un modelo de interpretación para esa cuenca. ¿Correcto? Entonces yo tengo el sistema de asentamiento de la cuenca. Entonces hay líneas que se van, una línea gruesa de fuerte impacto que dice sociedad y cultura. Es decir, los sistemas de asentamiento significan también
aparecen también como sociedades y como cultura, ¿correcto? Pero a la vez de los sistemas de asentamiento yo puedo hablar de un patrón de asentamiento. ¿Qué cosa es un patrón de asentamiento para el arqueólogo? Es cómo los pueblos fundan su población y dónde lo fundan y por qué lo fundan. Cuando ustedes han visitado zonas arqueológicas, de pronto han visto en las partes altas, de pronto han visto en las terrazas, de pronto han visto en el fondo del valle, y no han visto en las laderas o no han visto en las zonas. Y su participación en la defensa y difusión de su patrimonio cultural. Es decir, ¿por qué el centralismo? Es un problema crucial. ¿Por qué? Porque la gente no conoce su suelo. Cree que la historia y la arqueología es de Machu Picchu, es del Cipá, es de Caral, y su pueblito abandonado de las partes altas no lo es. Como no está escrito en la historia, como no aparece ni siquiera en un libro ni en una revista, solamente puede aparecer en las páginas policiales de repente. Entonces, ¿qué espera ese joven, ese estudiante, ese colegial que estudia la historia de otros y no su historia? Es ahí donde debemos llegar. Y la antropología tiene la misma misión cuando es profesional, porque los antropólogos, cuando son profesionales, forman parte de un aparato. Bien, primeramente para nosotros entender la arqueología tiene que ir hacia el desarrollo. La arqueología no es una ciencia solamente para el deleite de algunas personas o para que se satisfagan algunos científicos, algunos arqueólogos, algunos historiadores, antropólogos, o mejor dicho, la crema intelectual. No es para eso. O tampoco no es para aquellas personas exóticas que pretenden ver zonas arqueológicas, ir a los museos, etc. Tampoco es eso. La arqueología es mucho más que eso. Entonces dice, la arqueología integrada a la problemática social y cultural de los pueblos es una nueva opción como enfoque metodológico para integrar y comprometer a las comunidades urbanas y campesinas en torno a sus autoridades, ¿correcto?, ¿no?, locales y comunales, hacia el fortalecimiento de su identidad cultural planas. Nosotros tenemos en la costa lugares bien planos, pero la gente se ha ido a los rinconcitos y ahí están las zonas arqueológicas. En las partes altas, colgados como si fueran perchas, están los pueblitos así. ¿Por qué razón? Entonces, eso nosotros estudiamos. ¿Y a qué se debe eso? Lo vamos a ver. Ahora, patrón constructivo. Obviamente, las sociedades antiguas como las sociedades actuales, ¿no es cierto?, obedecen a una situación de su entorno, de su tecnología, de su cultura, para construir, ¿no es cierto? Nosotros estamos construyendo con ladrillos y estamos haciendo coberturas de techos aligerados, pero si se van a los pueblitos de la sierra, van a ver adobes y van a ver calaminas, y si van a otros van a ver teja y adobes, y si van a otros van a ver paja y madera. Es decir, eso es estructural para que el Estado pueda diseñar un plan de desarrollo, pero integrado al desarrollo, que nosotros como profesionales nos integremos al desarrollo, aportemos para que no sucedan esos grandes problemas que deciden en la carpeta los grandes políticos sin la participación del sociólogo, del antropólogo, del arqueólogo, ¿correcto? Es por esa razón que tenemos que buscar esa posibilidad. Bien, vamos a pasar. Y acá quiero mostrarles un esquema. Este es, por ejemplo, un mapa conceptual, para que vean ustedes a nivel metodológico cómo yo voy a tratar de plantearles a ustedes una idea clara acerca de lo que son los sistemas de asentamiento en la cuenca alta del Chillón. O sea, los asentamientos, hablo prehispánicos. Estoy hablando de tiempos que ya no existen. Y vamos a darle